Hola, aquí estamos otra vez. En el capítulo 14 se nos narra el primer viaje misionero de Pablo. Y esto comenzó en el capítulo 13, cuando la iglesia de Antioquía, en ayuno y oración, separan a Pablo y a Bernabé para hacer esta obra misionera. Y ese es un principio que debemos aprender. Si queremos escuchar la voz del Espíritu, debemos estar juntos en ayuno y en oración. Así que van Pablo y Bernabé y se llevan a Juan Marcos como asistente. Y van primero a la isla de Chipre, luego vuelven a lo que es hoy Turquía, a Perge, y en ese momento Juan Marcos los deja con las primeras dificultades. Juan Marcos era un joven que no tenía mucho compromiso, y eso nos hace preguntarnos cuál es nuestro compromiso con la obra del Señor. Puede que nuestro compromiso tampoco haya sido muy fuerte, pero tenemos una segunda oportunidad. Juan Marcos después fue usado grandemente por el Señor y él fue uno de los autores de uno de los evangelios. Así que nosotros también tendremos oportunidad de comprometernos. Después de eso se van a Antioquía de Pisidia y allí la Biblia nos registra por primera vez un discurso o un mensaje de Pablo. En ese mensaje hace un recuento de toda la historia de Israel y cómo el Antiguo Testamento señala la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, para pagar por nuestros errores y darnos vida. Y el versículo clave es el 39, que dice: todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Muchos creen, pero cuando se empiezan a juntar los griegos, es decir, los gentiles junto con los judíos, a los judíos no les gusta y rechazan a Pablo y Bernabé. Se tienen que ir a Iconio. Era una ciudad de la región de Galacia. Galacia era un pueblo que había sufrido muchas guerras, era un pueblo bravo, un pueblo voluble. También detrás de Pablo y Bernabé llegan también judíos de Antioquía que empiezan a contarles y a hablar mal de ellos. De manera que casi los apedrean y ellos tienen que salir y se van a Listra. En Listra, Pablo hace la sanación de un cojo. Y para sorpresa de ellos, en vez de adorar a Dios por ello, empezaron a adorarlos a ellos como dioses. ¿Os suena esto familiar? Hoy en día también se adoran a muchas personas como dioses. Jugadores de fútbol, estrellas de cine, estrellas de la música, incluso predicadores y pastores son adorados. Ellos se opusieron a eso y al escuchar también lo que decían los judíos, pues terminaron rechazándolos. Pablo termina siendo apedreado y dejan su cuerpo inerte fuera de la ciudad. Creían que estaba muerto. Pablo se levanta. No sabemos si estaba realmente muerto y fue resucitado o si fue sanado milagrosamente, pero definitivamente fue un milagro de Dios. Dios usó mucho a Pablo, pero Pablo tuvo que pagar las consecuencias de sus errores previos. ¿Recordáis quién estaba apedreando a Esteban? Pues Pablo era uno de ellos. Así que Pablo estaba cosechando lo que había sembrado. Él mismo lo reconoció después cuando escribió Gálatas. En Gálatas 6:7, Pablo escribió: no os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Jesús en la cruz nos quitó el juicio de nuestros errores, pero no las consecuencias. De manera que si queremos cambiar las consecuencias, debemos empezar a sembrar diferente. Pablo lo hizo. Siguieron a Derbe y muchos creyeron. Y luego Pablo y Bernabé regresaron por las mismas ciudades que habían venido para consolidar la obra. ¿Hubiéramos nosotros hecho eso después de saber que nos habían apedreado, que nos habían rechazado? Probablemente no, pero ellos lo hicieron. Y cuando volvieron a Antioquía, el capítulo 15 nos narra que se llevó a cabo la primera reunión de líderes de la iglesia. Y este viaje misionero de Pablo fue fundamental porque lo que estaban discutiendo en esa reunión era que muchos de los judíos que habían creído en Jesús estaban pidiendo que los creyentes cumplieran la ley de Moisés. Y el testimonio que dieron Pablo y Bernabé de lo que hizo Dios en todas las ciudades que visitaron fue evidencia suficiente para mostrar que no era necesario cumplir con los ritos, cumplir con la ley para ser salvo. Y eso también nos pasa hoy en día. Muchas personas creen que haciendo ciertas cosas logran el favor de Dios, asistiendo a la iglesia, dando dinero. Eso es lo que llamamos legalismo. Tenemos que cuidarnos de eso. Nuestra confianza debe estar únicamente en el Señor. Y os dejo con estas preguntas. ¿Estamos orando juntos y buscando la guía del Señor para escuchar al Espíritu? ¿Estamos comprometidos con la obra del Señor?
¿O desistimos fácilmente? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En personas? ¿En nosotros mismos? ¿Quizá en cosas que hacemos para ganarnos el favor de Dios? ¿O está puesta en Dios sin darle nada a cambio? ¿Qué estamos cosechando hoy? ¿Qué estamos sembrando hoy? ¿Estamos sembrando para el día de mañana o estamos sembrando para la eternidad? Un saludo, adiós.